Bienvenidos al segundo video de Chinita Cósmica. Bueno, me presento para los que no vieron el primero. Mi nombre es Lourdes, tengo 23 años y voy a empezar a contar más o menos la historia de mi despertar espiritual. Y voy a combinarlo con todo el proceso que tuve que vivir, que es una mezcla de, bueno, herramientas de metafísica, herramientas de, bueno, también psicología, también astrología, también voy a hablar de los chakras, también voy a hablar acerca del niño interior. Obviamente que voy a hablar desde mi proceso, voy a hablar de las herramientas que en algún momento yo pude eh, tomar prestadas de mis mentores, tanto espirituales como psicólogos, como astrólogos y muchas personas más que pudieron compartir en algún momento conmigo este tipo de herramientas de sanación del niño interior, también de la autosanación. Voy a mencionar a varios de mis mentores y bueno, empiezo con este segundo video para no extenderme más. Y más o menos mencioné que iba a hablar sobre mi primera maestra espiritual, que fue Louisa Hay. Básicamente, Louisa Hay, y lo cuento en el primer video, fue mi primera maestra espiritual, ya que, bueno, su libro El poder está dentro de ti, que también lo mencioné en el anterior video, tuvo un gran impacto en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo, en mis emociones, pero sobre todo en mi conciencia. Entonces, bueno, comenzar a contarles que básicamente yo tenía 16 años cuando leí su libro. Fue el 2015, perdón, tenía 17 años. Ahora tengo 24. Y la primera idea que puedo rescatar del libro, que fue lo que a mí me impactó y nunca antes lo había escuchado de ninguna persona, ni en mi familia, ni en redes sociales, ni en el colegio, mucho menos, era de que yo era algo más que solo un cuerpo físico. Ella, bueno, básicamente en todo el libro habla del lado espiritual, ¿no? O sea, hace mucha énfasis en cómo nuestro lado energético, ya sea nuestros pensamientos, nuestras emociones, los patrones que se repiten en nuestra vida, que tomamos prestados de nuestra familia, de la sociedad, de la religión, etcétera, etcétera. Pero ella hace énfasis en que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al revés. Entonces fue la primera vez en mi vida que yo escuchaba esa frase. Entonces fue algo muy impactante para mí. Obviamente que yo en ese momento tenía 17 años y, o sea, fue como una verdad que tomé de ella. Es su verdad, porque, bueno, ella también cuenta su historia, que ya voy a más adelante comentarla un poco, como para poder entrar en contexto. Pero ella menciona que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no al revés, pero estamos tan condicionados a actuar desde nuestro ego, desde nuestra personalidad, que no nos enseñan en realidad. Obviamente a poder tener esa conciencia, porque al final es una perspectiva de vida, ¿ok? Que somos algo más que un cuerpo, ¿no? Somos algo más que algo físico. Entonces ella hace mucho énfasis en esto. Bueno, si se están preguntando qué es esto, sí, armé como que un cartoncito con todos los puntos que quiero tocar para que no se me olvide ninguno. Sí, muy Virgo de mi parte. Pero bueno, voy a seguir. Entonces ella menciona en el libro que básicamente, o sea, nuestros patrones de pensamiento, que al final es lo que nosotros repetimos de generación en generación y se va como que haciendo una cadena, por así decirlo, es lo que causa o desencadena en nosotros la repetición, ya sea de enfermedades, ya sea de comportamientos, ya sea de hábitos. Y bueno, entonces por eso es que ella hace énfasis en este punto, porque la idea también, una de las ideas principales del libro es que ella menciona, ¿no? Las enfermedades no son contagiosas,
lo que es contagioso es el patrón de pensamiento que arrastramos, que se arrastra de generación en generación. Entonces, cuando yo escucho y en ese momento trato de procesar ese pensamiento, esa perspectiva de vida, porque al final era una perspectiva de vida, o sea, como que todo empezó a tener sentido, o sea, todo como que ya no era como algo determinado, ¿no? Como yo solía pensar cuando tuve 7 años y fui al hospital y me dijeron que el hipotiroidismo era algo que iba a tener toda mi vida y que toda mi vida iba a tener que tomar pastillas, y que era genético y que simplemente la doctora quería trabajar en mis síntomas, más no en la raíz de la enfermedad, que al final eso es lo que yo empecé a ser consciente a través de este libro, El poder está dentro de ti, de Louisa Hay. Y bueno, lo voy a volver a poner porque lo puse en el primer video, no sé si lo han visto, pero es básicamente ese libro, la esencia de Louisa Hay, que hasta ahora vive en mí, porque al final su esencia vive en mí y de lo que de mí sale, va a perdurar para siempre, ¿no? Lo que podemos guardar en la memoria de nuestra alma como una experiencia, como un conocimiento que lo llevamos a nuestra experiencia, lo aplicamos, es eterno, es para siempre, es lo único que nadie nunca nos puede quitar. Pero bueno, no voy a entrar ahí, sino voy a seguir porque si no me voy a ir por las ramas. Entonces, bueno, yo empecé a cuestionarme, ¿no? La posibilidad de que mis propios pensamientos, los conscientes y también los inconscientes, que bueno, en ese libro no profundicé tanto sobre la mente inconsciente como lo hice con otros libros y con otros mentores que tuve, pero bueno, igual, de alguna forma ya en mi conciencia ya estaba el chip, se estaba introyectando el chip de mis pensamientos crean mi realidad. Entonces, si mis pensamientos crean mi realidad, puedo cambiar mis pensamientos y mi realidad puede cambiar. Y en mi realidad estaba incluida obviamente mi enfermedad, porque mi enfermedad era parte de mi realidad en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir. Entonces, bueno, desde ese momento, obviamente que yo ya cambió totalmente mi chip y empecé a cuestionarme absolutamente todo, o sea, todos mis pensamientos, o sea, ya no era la Lourdes en piloto automático que simplemente pensaba y actuaba de acuerdo a esos pensamientos sin poder observarlos, ese pensamiento, y también tenía como que ya otro tipo de perspectiva sobre quién soy, ¿no? Como que también despertó en mí esa sed de autoconocimiento, ¿no? De cuestionarme sobre la vida y profundizar en las cosas, o sea, activó en mí ese lado profundo, ese lado trascendental en la vida, ¿no? Bueno, soy Piscis, no voy a entrar ahí todavía, pero de todas maneras me resonó muchísimo, o sea, tuvo mucho sentido para mí, ¿no? Entonces, bueno, y otro punto que también quiero comentar, que fue algo que marcó mucho en mí desde ese día, me tatué ese día, que fue el 16 de marzo del 2015. Es una fecha donde yo sentí que hubo un antes y un después en mi vida. O sea, fue un Lourdes antes del 16 de marzo del 2015 y un Lourdes después del 16 del 2015. Y bueno, por eso me lo tatué. Pero bueno, voy a seguir entonces. Ella habla mucho también en ese libro de que es importantísimo el ser conscientes que el amor a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas. Amor a nosotros mismos. Era la primera vez en mi vida, o sea, en mis 16 años de vida, que o sea, había escuchado de alguien, aunque suene irónico, aunque suene quizás algo, no sé cómo decirlo, algo como exagerado o como inventado, nunca lo había escuchado. O sea, era la primera vez que alguien, a través de un libro, me podía hacer conectar con ese lado de mí, de, ¿cómo decirlo?, de poder empezar a ver en mi interior
a ver el amor como algo más que solamente con una, o sea, que podía esperarlo de una persona en el afuera o de alguien externo, sino el poder tener la posibilidad de saber que ese amor que nos educan o nos enseñan en casa, en el colegio, en la sociedad, a que siempre tiene que venir de afuera, de alguien más, de alguien externo, podía nacer en mi interior, podía cultivarse en mi interior. Entonces, por eso fue algo que tuvo mucho impacto en mí. Por eso decidí tatuármelo, uno. Y sabía, o sea, que en algún momento de mi vida, y recién ahora me siento lista, por esto es que recién estoy compartiendo este tipo de videos y me animé a crear mi canal. Lo iba a compartir porque al final somos lo que compartimos, somos lo que dejamos en el corazón de las personas. En este mundo hemos venido a ayudarnos entre nosotros mismos, a compartir el aprendizaje o compartir nuestras experiencias para que entre todos podamos ser personas, ser seres humanos, que podamos sembrar un poco de luz en el mundo, ¿no? Dejar nuestra huella. O sea, al final una persona deja huella cuando deja un legado, cuando deja enseñanzas, cuando deja su esencia al mundo, y esa esencia puede sumar y puede inspirar a otros y motivar a otros, como en algún momento Louisa Hay, que fue la primera, pero hay muchísimos y hubieron muchísimas personas que pudieron inspirarme y pudieron ayudarme a cambiar mi perspectiva de vida para poder ser mejor, para poder seguir evolucionando, para poder sanar. Entonces, por eso es que me animé a poder compartirlo, ¿no? Y bueno, ya no me voy a ir tanto entre las ramas, pero quería expresar esto. Entonces, ella, Louisa Hay, en ese libro, con ese libro, se convirtió desde ese día, desde ese momento, en básicamente mi madre espiritual. Ella, porque si nos ponemos a pensar y decimos, madre, sí, pero bueno, madre no es la que te trae al mundo, sí, por supuesto, pero también madre, el arquetipo de madre, lo que una madre transmite es, te enseña, una madre te nutre, una madre te cuida, una madre te da lo mejor, una madre está ahí para ti sosteniéndote, para que tú puedas sentir sostén, sentirte amada. Y eso es lo que ella empezó a hacer con las enseñanzas que ella puso en ese libro, que eran sus propias experiencias y su propia perspectiva de la vida. Entonces, eso me hacía sentir llena, me hacía sentir amada, me hacía sentir acompañada, ¿no? Entonces, bueno, algo que también me gustaría compartir es que a través de ese libro, ella me enseñó también a poder encontrar a Dios, a la divinidad, a la energía universal, a lo más sagrado que existe en la vida, ya no en lo externo, sino dentro de mí, en mi interior, en mi corazón. Y esto fue también algo que impactó mi vida para siempre y la cambió para siempre. Porque yo desde niña, y creo que así como yo, un montón de personas aprendieron a que Dios, a que la divinidad, a que ese poder superior, a que la fuente de todas las cosas, al final el nombre hay miles, pero es un solo origen, estaba fuera, está en lo externo, ¿no? Hay muchísimas religiones, respeto todas, mas no profeso ninguna, porque creo que la mejor religión es tener un buen corazón, es seguir senderos que puedan alumbrar, puedan cultivar en tu interior amor, y también el poder, te enseñen a poder expresar y compartir ese amor, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar ahí, pero lo que voy es que nos enseñan siempre las religiones, la mayoría, que Dios está en lo externo, que Dios está afuera. Nunca nos enseñan a que Dios habita en nuestro interior.
O sea, ¿qué sería de nosotros si aprendiéramos desde que ya somos conscientes que podemos encontrar a Dios, a esa divinidad, a ese amor infinito en nuestro corazón? Nos veríamos como algo sagrado, sentiríamos que nuestro cuerpo es un templo, sentiríamos que la divinidad, que no nos sentiríamos solos porque sabríamos que Dios siempre nos acompaña y Dios siempre está con nosotros y es amor infinito. Entonces, bueno, no voy a entrar ahí en este video, pero, o sea, esa perspectiva, porque al final es una perspectiva, ya desde ese día, o sea, ya se introyectó en mi conciencia, o sea, ya formaba parte de mi conciencia desde ese día. Y como les digo, me resonó mucho toda esa información, porque quizás, no sé, también hubiera podido leer y hubiera sido como un libro más, ¿no? Que a veces leemos cosas que sí nos causan sentido en alguna parte, pero como que de ahí lo olvidamos. No, pero ese libro me movió, o sea, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, me movió. O sea, fue un antes y un después en mi vida. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y otro punto es que eso, con ella recordé, o sea, con ella recordé porque al final cuando uno toma conciencia de algo, es como que yo siento que es como que tú recuerdas algo, ¿no? Porque la información, o sea, al final esa información simplemente como que aparece en nuestra mente y nosotros la miramos con nuestra conciencia y la hacemos nuestra, pero la información siempre estuvo ahí. Entonces, por eso digo, recordé que era más que un cuerpo, porque al final mi alma siempre había habitado en mi corazón, solo que yo tenía que hacerlo consciente, como muchas personas que también ocurre su despertar espiritual. Entonces, como que desde ese día ya empecé a, ¿cómo decirlo?, a hacerme consciente, a poder integrar esa perspectiva de que era algo más que solo un cuerpo. Y ahí inició mi viaje consciente, ¿no? O sea, porque al final, seamos conscientes o no, somos almas teniendo una experiencia humana que es limitada, el cuerpo es limitado, en algún momento muere, pero el alma es eterna. Entonces, bueno, ya hablaré en otro video, voy a profundizar más en otro video, pero como que quería dejar ese punto bien marcado en este capítulo. Bueno, en este video número 2. Bueno, entonces, como para ya terminar con Luisa, que al final, o sea, terminar en este video, porque al final ella vive en mí y de lo que de mí sale, y la voy a mencionar para siempre, y va a ser mi maestra espiritual para siempre, y siempre voy a tener parte de su esencia en mí. Entonces, por eso yo siento que su esencia, o sea, penetró en mi conciencia desde ese día, desde el 16 de marzo del 2017, y para siempre me marcó. Digo que es mi primera maestra espiritual porque básicamente ella fue la que me ayudó a despertar el ojito, ese ojito que tenemos aquí, y empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Hacia nuestro interior, hacia nuestro mundo interno. Bueno, entonces, básicamente desde ahí, desde ese día, ya no volví a ser la misma. Algunas personas piensan que... Ay, me gusta mucho esto, yo lo hice. Lo hice con mucho amor, en realidad. Bueno, muchas personas piensan que el despertar espiritual es algo lindo, es algo así como que un cambio que es solamente en lo externo, en el sentido de que, no sé, vestirse de blanco, hacer yoga, comer saludable, ¿qué más? Hablar de chakras, leer libros de espiritualidad, prender velitas, usar aceites esenciales, hacer reiki, hablar de autoconocimiento, hablar del proceso, ¿no? que están viviendo, pero es mucho más que eso. O sea, el despertar espiritual sí o sí
va a ser doloroso. Bueno, es doloroso. El mío fue doloroso. Y es más, fue, bueno, antes un poco más quizás por mi propia conciencia, ¿no? Porque a través de las experiencias uno va madurando, tanto emocionalmente como de forma álmica, ¿no? Es como una evolución que vas teniendo poco a poco, pero mientras tengas un cuerpo va a haber algo que aprender, van a haber experiencias duras, porque en esta tercera dimensión, en esta tierra, aprendemos a través del dolor muchas veces. Y bueno, no voy a entrar ahí, no voy a profundizar ahí, pero es como para poder entrar en contexto, ¿no? Entonces, obviamente que desde ese día, sí, mi realidad cambió, me empecé a cuestionar sobre todo, acerca de los patrones de pensamiento, indagar más en mi propia familia, porque es eso también, o sea, Luisa profundiza mucho en que lo que arrastramos son los patrones de pensamiento de generación en generación. Por eso no es casualidad que, que la abuela de mi abuela tenía esa enfermedad, y de ahí mi abuela tenía esa enfermedad, y de ahí yo tengo esa enfermedad, y de ahí mi hija tiene esa enfermedad, porque al final los patrones de pensamiento la mayoría de veces son iguales, se repiten. No, los patrones de pensamiento también de los hábitos la mayoría de veces se repiten, son iguales, porque de niños imitamos, ¿no? Y no solamente, aparte de que de niños imitamos, no solamente nuestro ADN físico, nuestras características físicas son iguales a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestra abuela, sino también tenemos un ADN energético, que es toda la información genética. Y dentro de esa información genética están nuestros pensamientos, están nuestras emociones, y todo eso se hereda. Entonces, es un trabajo muy profundo, muchas veces, como dije, doloroso, incómodo. Empiezas como tipo una desconstrucción de ti mismo, porque tienes que ver todos esos velos que te pusiste desde que eras niño. Velos, me refiero a ver todos esos pensamientos que te prestaron, ya sea tu familia, ya sea la sociedad, ya sea la religión, ya sean tus propios amigos, amigas, en el colegio, en la universidad, que empezaron a formar nuestra personalidad, ¿no? Nuestra identidad, y eso es normal, somos seres humanos. Pero es necesario a veces parar y preguntarte quién soy. ¿Quién soy de verdad? O sea, ¿quién soy más allá de cómo me llamo? ¿Quién soy más allá de las cosas materiales que tengo? ¿Quién soy más allá de los roles que cumplo todos los días? ¿Quién soy? O sea, ¿qué me hace sentir realmente vivo, realmente pleno? Con esta creencia que tengo, me siento bien, me siento lleno, me siento feliz, o es algo que hago solo porque siempre se ha hecho de esa forma, porque mi abuelo lo hacía, porque mi abuela lo hacía, porque mi mamá me dijo que así se hacía, porque mi papá me dijo que así se hacía, pero nunca cuestionamos nada. Entonces, no voy a entrar ahí en este video, porque este video se lo estoy dedicando nuevamente a Luisa, que por cierto, en la eternidad que está su alma. Le agradezco y siempre mi corazón va a tener gratitud hacia ella. Con ella aprendí que es necesario cuestionarnos, es necesario indagar en nuestro árbol genealógico. Es necesario observar y empezar a hacernos conscientes a través de cuestionarnos qué pensamientos arrastramos. Y cuál es la causa de todo lo que nos pasa en la vida. Gracias a, bueno, no gracias a, sino por consecuencia de ese pensamiento. Entonces, de nuestros pensamientos. Entonces, ese libro, que en este momento debe estar circulando en la mano de quien tenga que tenerlo, porque todo pasa por algo, todo tiene una razón de ser. Existen leyes universales que gobiernan este universo, seamos conscientes de ello o no. Así como, no sé, si metemos el dedo al enchufe, vamos a electrocutarnos,
seamos conscientes de eso o no. Básicamente lo mismo, o sea, la ley del mentalismo. No voy a entrar en las leyes en este video, pero, o sea, desde que yo empecé con este libro, del poder está dentro de ti, obviamente mi perspectiva cambió, obviamente mi mente empezó a cuestionarse todos mis pensamientos, a ver la realidad desde otra perspectiva. Obviamente que no leí el libro y fui otra persona, por supuesto que no. O sea, tuve que empezar empezar a cuestionarme todo, pero por ley de atracción, que en algún video voy a tocar las leyes, pero no voy a explicar las leyes porque creo que hay muchos videos que explican las leyes, sino voy a contar mi experiencia de cuando yo me hice consciente de las leyes. Y bueno, o sea, por ley de atracción, como mi conciencia ya estaba enfocada en algo distinto, una perspectiva de vida distinta, lo que yo empezaba a traer era distinto. Entonces, obviamente que donde está el enfoque, donde está nuestra mente, el enfoque en nuestra mente, eso es lo que vamos a mirar en lo externo. Entonces, yo desde ese día empecé obviamente a cambiar, no sé, las personas que seguía en redes sociales. O sea, mi Instagram, bueno, que en ese tiempo no se usaba tanto Instagram, creo que era más Facebook. Empecé a buscar a Luisa Hay en Facebook, empecé a ver más páginas de los temas que tocaba Luisa. Encontré más mentores espirituales. Uno de ellos es Wayne Dyer. Empecé a ver los libros de Wayne Dyer también. Empecé a leer más libros de Luisa Hay en YouTube. Empecé a ver todas las conferencias de Luisa. Empecé a ver, hay como tipo una película de ella donde cuentan su historia, que voy a hacer un video especial para hablar sobre la historia de Luisa Hay porque es muy inspiradora, me inspiró muchísimo y es muy también trascendental, ¿no? O sea, también a través de su historia, ella con el ejemplo y ella con su experiencia puede ayudarnos a nosotros mismos a hacernos conscientes, o en ese momento a mí me ayudó a hacerme consciente de muchas cosas, a ver cosas de mi propia vida desde otra perspectiva. Entonces, como dice Wayne Dyer, que no voy a profundizar, pero sí me gustaría mencionar que cuando cambias la manera de ver las cosas que miras cambian, porque al final en el universo todo es una perspectiva. Entonces, básicamente ahí empezó mi viaje, ¿no? O sea, desde ahí empezó mi viaje, de la mano de Luisa Hay, que obviamente ella no estaba físicamente conmigo, pero sí su esencia, su energía y lo que yo podía tomar de sus libros, de sus conferencias, de los videos que veía de ella en YouTube. Podía seguir como que haciendo ese trabajo, ¿no? De autoconocimiento, de cuestionarme todo en mi vida, de ver lo que me pasaba ya desde una perspectiva distinta. Y me empezó a llegar muchísima información de chakras, información de las leyes que rigen al universo, información de también otro tipo de hábitos que nunca había como que visto o nunca los había tomado en cuenta, de la energía, de la conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu, y muchísimas otras cosas más que básicamente hicieron que mi mundo entre en un cataclismo y que todas las estructuras y todos los patrones de pensamiento que habían sido una verdad para mí se empiezan se podría decir, a destruir, ¿no? Y siempre del caos. Cuando hay caos en tu vida o cuando algo se destruye en tu vida es porque obviamente vas a construir algo nuevo, va a nacer algo nuevo, pero es necesario, no podemos saltarnos esa destrucción. Y cuando hay destrucción hay caos, pero a veces el caos es necesario para poder destruir todo eso que nunca tuvo una base sólida, que era verdad para otros, pero quizás no era la verdad que a ti te resonaba en el corazón. Entonces de ahí también
en ese momento empezó, se podría decir, mi sanación, ¿no? Mi propia sanación, mi propio camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Y me resonó, o sea, yo tenía 16 años, pero todos estos temas me resonaron, o sea, fue como que leí ese libro y al día siguiente empecé con Facebook a buscar otros libros por internet, a ver videos en YouTube y me seguía resonando y seguía como que llamando mi atención y seguía sintiendo como que había, o sea, que mi verdad estaba ahí, básicamente. Entonces, bueno, quería enfocar este video en Luisa. Sí les comenté que a los 7 años a mí me detectaron hipotiroidismo, porque fue algo que heredé de mi abuela, la mamá de mi mamá. Pero bueno, actualmente ya no tengo hipotiroidismo y me enorgullece decirlo, sí, porque fue un camino que tuve que transitar, fueron hábitos que tuve que cambiar, fueron patrones de pensamiento que tuve que cuestionar, que tuve que desaprender y que tuve que hacer ese proceso, que fue duro, que no fue de la noche a la mañana, que fue constancia, que fue mucha disciplina, que fue mucho, ¿cómo decirlo? Fue mucho... a ver, tuve que ser muy perseverante conmigo misma, con mi proceso. Tuve que tener mucha fe en mí misma y en mi nueva forma de ver la vida y ser, ¿cómo decirlo? Creer por primera vez en mí misma y tomar ese riesgo. Obviamente que no fue fácil, se podría decir que hasta doloroso, porque tuve que básicamente darle un giro 360 a mi vida, pero a través de como vuelvo a mencionar, cuestionar mis creencias, a través de cambiar mis hábitos, por supuesto que eso incluye mis hábitos alimenticios, que se arrastraban de generación en generación en generación. En mi familia, comer un brócoli era como, ¿qué vas a comer eso? ¡Qué asco! O sea, no hay forma. Pero comer un chocolate sublime, ¡ay, sí! Riquísimo. No, sí, cómprame en la tienda y cómprame. O sea, para que más o menos se entiendan, ¿no? Entonces, básicamente todo eso, ¿no? O sea, tuve que también en algún momento tener ese choque, sobre todo con mi mamá. Porque obviamente que la madre siempre es como que siente que tiene que nutrirte y a base de esa nutrición también no solamente es en lo emocional, sino también es en los alimentos, ¿no? Entonces cuando yo empecé a tener herramientas sobre, a tener esta perspectiva de que obviamente los alimentos tienen un tipo de energía y los alimentos también influyen en nuestras enfermedades, influyen en cómo reacciona nuestro propio cuerpo con cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento a ti te lleva a actuar de una forma distinta. Por eso es que el conocimiento es poder y el autoconocimiento es nuestro superpoder. Pero bueno, como para más o menos dar un resumen, eh, básicamente eso, ¿no? Entonces, cuando yo intenté comentar lo que estaba empezando a ser consciente, ¿no? En mi vida a través de esta nueva perspectiva de la vida. Y, o sea, fue como que al principio un rechazo, ¿no? Porque siempre todo lo nuevo nos da miedo. Y obviamente que en parte a mí también, en algún momento, tuve miedo, o sea, de como deshacerme de todo lo que construía mi identidad, formaba mi identidad, era parte de quién era yo. Sí, da miedo, lo nuevo da miedo, pero es necesario poder enfrentar ese miedo o el precio que pagamos por expandir nuestra mente, por crecer, por evolucionar, es ese, ¿no? Como que un salto al vacío, ¿no? Como
ok, tengo que saltar, o sea, tengo que tomar el riesgo. Entonces, básicamente así empezó mi proceso, ¿no? Voy a ir contándolo poco a poco como para que se pueda entender, pero no estoy diciendo con este video de que todas las personas que vean este video y tengan hipotiroidismo o otra enfermedad empiecen a cuestionar sus pensamientos y ya no tomen sus pastillas o dejen de seguir su tratamiento, ya no vayan al doctor. No, no estoy diciendo eso porque mi proceso fue un verme a nivel integral, ¿no? Ya no solo como cuerpo y mente, sino como cuerpo, mente, emociones y espíritu y alma y energía. Entonces, bueno, fue mi proceso, fue algo lento, fue un cambio de creencias, un cambio de hábitos, un incluir en mi vida también ejercicio, hidratarme bien, empezar a tomar agua, aunque parezca como que, oye, ya, pero tomar agua, tomar agua. O sea, en mi vida, mis patrones de pensamiento a los 16 años no estaba incluido el tomar agua. Entonces, por eso digo, o sea, fue un proceso lento. Recién o sea, yo empecé este camino en el 2015 y me hice mis exámenes en el 2020 y el de hipotiroidismo había desaparecido. Y bueno, obviamente que yo sabía que era magia, pero era una magia que estaba hecha de cambio de conciencia y obviamente de un proceso detrás, ¿no? Un proceso de sanación, un proceso de autoconocimiento, un proceso de aplicar toda la teoría, aplicar todo ese conocimiento en la vida real y tener mucho amor a mí misma y mucha paciencia, ¿no? Entonces voy a dejar un video, creo que el próximo video va a ser voy a contar cómo fue ese impacto en mi familia, o sea, cuando quise compartir este conocimiento con mi familia directa, porque es un poco extenso y aquí como que los voy a abrumar o sea, quizás se pueden confundir o algo así, pero básicamente así empezó. Así empezó y por eso es que mi sed de querer, mis ganas, mi ímpetu de querer compartir este conocimiento, porque hoy estoy aquí con 24 años, después de haber pasado un proceso, como les digo, duro, doloroso, incómodo, con miedo y muchas cosas más. Pero al final, el seguir tu corazón, el poder empezar a, ¿cómo decirlo?, a seguir eso que enciende tu alma, enciende tu corazón. Sientes que le da como sentido a tu vida. Me llevó a estar en este momento mirando la pantalla y compartiendo mi experiencia con ustedes. Y lo que en algún momento a mí me ayudó a básicamente cambiar mi conciencia, hacerme consciente de muchas cosas y empezar este viaje donde no hay retorno, pero, y bueno, el camino no es fácil de transitar, pero cuando empiezas se podría decir, este viaje hacia ti misma, hacia tu interior, en el proceso, aunque sea doloroso, aunque hayan veces en los que sientas que nada tiene sentido y que sería mejor que estuvieras donde estabas antes, te das cuenta de que la luz que en algún momento a ti te alumbró el camino, o la luz que alguien más fue en tu vida en los momentos en los que nada tenía sentido y simplemente vivías como que en piloto automático y pensando que todo lo externo era, no sé, era lo que a ti te hacía sentir infeliz o vacío o sin propósito. Te das cuenta de que ahora con tu propio proceso puedes ser esa luz para alguien más. O bueno, eso es lo que yo siento. Y por eso mis ganas y mi pasión y ese ímpetu que siento por poder compartirlo. Porque siento que es parte de mi propósito, es parte de mi verdad. O sea, no saben la libertad que yo puedo sentir en mi corazón ahorita al expresar mi verdad.
quién soy y mi historia, porque nuestra historia forma parte de quienes somos ahora. Quizás no somos la persona que éramos hace 10 años, pero teníamos que haber sido esa persona de hace 10 años para poder ser la persona que somos ahora. Entonces, bueno, sanar implica ver toda esa oscuridad también, por así decirlo, que hemos reprimido, que hemos escondido en nuestro interior, porque pensábamos que éramos, que nos hacían mal las personas o que ser nosotros mismos estaba mal. Y lo reprimimos y lo escondimos, ¿no? Y bueno, Luisa también menciona en ese libro de que aprendemos a que merecemos amor solamente por lo que hacemos, solamente por lo que podemos tener, o si podemos ser lo que alguien más quiere que seamos. No aprendemos que no, si no comes la comida ya no te quiero, si no tienes tu cama ya no te quiero, no, te estás portando mal, ya no te quiero. Entonces aprendemos que básicamente merecemos amor solo si los demás dicen que sí merecemos amor, o solamente si hacemos cosas que los demás dicen que tenemos que hacer. Pero no nos enseñan a sentir que merecemos amor por el hecho de que existimos, por el hecho de que Dios habita en nuestro corazón, por el hecho de que la divinidad básicamente habita en nuestro corazón y hace que podamos existir. O sea, no nos enseñan a cultivar nuestra espiritualidad. Por eso es que vivimos tan desconectados de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Y vivimos en piloto automático y siempre queriendo evadirnos con algo externo. No voy a entrar ahí en este video, pero quería mencionarlo. Entonces, básicamente ahí, con ese libro, inició mi curación del hipotiroidismo, ¿no? De esa sentencia que me dio esa doctora esa vez en el hospital a los 7 años, 7 años, y que te sentencien de por vida y te digan, toda tu vida vas a tomar una pastilla, porque es genético. Pero no te dicen que existe una posibilidad de que te puedas sanar si vas a la raíz de tu enfermedad. Simplemente la industria farmacéutica, bueno, es un negocio, ¿no? Con los hospitales, las clínicas, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí porque al final eso es algo que, bueno, es parte del sistema en el que vivimos, ¿no? Pero se puede salir de ahí. Y todo comienza cuando te empiezas a cuestionar las cosas, cuando empiezas a indagar en ti mismo, en tu interior, en tu árbol genealógico, en tus abuelas, en tus abuelos, en los patrones de pensamiento que has heredado, que repites, con preguntas. Entonces, bueno, en el próximo video voy a hablar del impacto que tuvo este conocimiento en mi familia y cómo también yo me sentí o qué es lo que tuve que hacer cuando, bueno, quise compartir este conocimiento con mi familia, ¿no? Porque obviamente cuando tú haces un cambio en ti, obviamente tu alrededor, los que te rodean, y bueno, en ese momento yo tenía 16 años, obviamente empiezan las preguntas, ¿no? Pero oye, tú no eres así. Y eso asusta, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Por qué hace eso? Es nuevo. ¡Qué miedo! Entonces, pero a veces no sabes en ese momento que esos cambios inspiran y sin tener que convencer a nadie. Solamente atreviéndote a poder actuar de forma diferente, a poder pensar de forma diferente. Bueno, eso fue todo por este segundo video. Espero que se haya podido entender, que se escuche bien. Igual me encantaría poder leer si tienen alguna pregunta, alguna duda, si han pasado por lo mismo, cómo fue su proceso de despertar, si también han podido trascender y sanarse de alguna enfermedad.
genética. Y bueno, espero poder leerlos. Este es un canal donde aquí todos crecemos. No es que yo ya sepa todo y que yo ya no tengo nada que aprender y que yo ya estoy iluminada, no. O sea, es un canal donde crecemos mutuamente, que ese es el propósito principal de este canal, que sigamos creciendo como seres humanos, desarrollándonos en nuestro interior, en nuestro propio crecimiento personal también, y que sigamos cultivando amor propio en nuestro interior. Y bueno, compartiendo siempre lo que nos sirvió en algún momento, para así crecer entre todos y ser la luz y ser chispitas de luz que podamos dejar aquí en esta tierra, porque somos aves de paso. Y bueno, gracias, los leo, déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, me pueden seguir, ya saben, soy Chinita Cósmica. Y espero que esta comunidad crezca y podamos ser, como dije, una comunidad que alumbre, que ilumine, que encienda más corazones, y donde el propósito principal es que sigamos creciendo, que sigamos evolucionando como almas y cultivando muchísimo amor en nuestro interior y en todo lo que nos rodea. Gracias, chao, cuídense mucho, nos vemos.